Buenos días, bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comparto Salmo 32, versículo 1. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones y a quien se le borran sus pecados. La lectura de hoy, pecador dichoso. Este es un precioso salmo de acción de gracia en el cual el pecador absuelto expresa su gozo y gratitud al Señor por haber sido perdonado. Esto es uno de los salmos de David. Se identifica como masquil, cuyo término quizás haga referencia a una instrucción. El salmo inicia con la proclamación de júbilo por parte del orante, porque sus pecados han sido perdonados. El salmista se refiere a sí mismo en tercera persona, bienaventurado aquel. Con esto expresa que su experiencia de perdón puede ser la de cualquier persona que, habiendo reconocido su culpa, se vuelve a Dios en actitud humilde y arrepentimiento. El salmista emplea en los dos primeros versículos 3 verbos referidos al perdón. Primero usa un verbo que significa levantar, cargar. Es dichosa la persona a la cual el Señor le levanta la carga del pecado que la agobia y le impide vivir a plenitud. El segundo verbo significa cubrir, tapar, ocultar. La persona a quien el Señor perdona debe sentir pleno gozo, pues Él cubre el pecado, lo entierra y no vuelve a mirarlo. Al tercer verbo lo acompaña el adverbio de negación. No significa imputar, contar, tener en cuenta, pero está precedido del adverbio no. A quien el Señor le perdona sus pecados debe sentir júbilo al saber que Dios, una vez que perdona el pecado, nunca más vuelve a cobrarlo. En el versículo 3 y 4, el salmista comparte la experiencia de desorientación en que se encontró mientras mantuvo su pecado. El pecado no confesado le produjo daño físico, emocional y espiritual. El sufrimiento lo llevó a tomar conciencia de la magnitud de su culpa. El pecado oculto corroe, hace daño y causa estragos en la salud física, psíquica, emocional, moral y espiritual. El versículo 5 expresa lo saludable que es confesar al Señor el pecado. No tiene sentido intentar ocultárselo a Dios, pues Él nos conoce por completo. La experiencia del salmista es la misma de toda persona que confiesa su pecado al Señor. Siempre Él lo perdonará y nunca más lo tendrá en cuenta. Hermanos, el sabio dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. No hay ser humano impecable, todos pecamos de una u otra forma. Lo maravilloso es que tenemos la promesa del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que Dios nos perdona, debemos también nosotros perdonarnos a nosotros mismos. No lo olvidemos. Siempre debemos confesarle al Señor nuestros pecados. Él nos perdona. Además, si nosotros ocultamos los pecados a otras personas, a Dios no le podemos ocultar nada porque el Señor nos conoce y conoce cada uno de nuestros pensamientos y de nuestros pecados. Para vivir en gozo debemos hacerlo, vivir bien con Él, porque siempre debemos de estar de la mano del Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, por este devocional. Gracias por este nuevo día hermoso y maravilloso, por la vida, la salud, el empleo, la familia. Hermanos, les deseo un feliz y bendecido domingo. Amén.